Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Bendiciones. Aquí estamos de nuevo para que la palabra del Señor, que es viva y que es eficaz, caiga en un terreno fértil, bendiga cada vida que está ahí en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura en Isaías 57, en el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, fuiste a la cruz para redimirnos, restaurarnos, amarnos, quitar, Señor, todo pecado de nuestras vidas. Tú como Cordero inmolado hiciste el sacrificio perfecto, el único, el que puede hoy hablar y decir, eres mi hija, eres mi hijo, porque pagué, porque tu precio, Señor, fue tu sangre, Dios mío, para bendecir, Señor, cada vida, sin importar raza, sin importar estatus, sin importar nada. Lo único que tú, Señor, anhelas y quieres es que cada uno de nosotros, Señor, te busquemos con todo nuestro corazón para entonces decirles a todos, yo antes era y ahora soy en Cristo Jesús una vencedora y un vencedor. Espíritu Santo de Dios, como invitado de todos los días a establecer tu palabra y el nombre de Jesucristo, te decimos gracias. Gracias por traernos, Señor. Gracias, Padre, porque muchas veces, Dios, estamos físicamente agotados. Vemos, Señor, tantas y tantas noticias, Señor, que nos duelen, que nos afectan, pero tu palabra dice, Señor, que tú eres Rey y que tú eres el Señor y que tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, que vengamos a ti, Señor, para que entonces tus brazos, Señor, de amor y de misericordia nos abracen y tú derrames paz. En esta hora, Señor, te presentamos la República Dominicana, donde quiera que nosotros lleguemos, Señor, porque lo que anhelamos, lo que queremos es que tu palabra llegue, Señor, que el rating, Señor, esté en el cielo, donde tú te agrades, Señor, de lo que aquí hacemos, en este rinconcito donde tú nos has dicho que somos tu guagüita anunciadora de las mejores noticias, que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que Él, Señor, quiere que tengamos un encuentro real, efectivo, para que el Espíritu Santo venga como un Padre y nos ayude, y nos corrija, y nos enseñe, y se nos revele, para que así podamos empapar a otras y a otros de que tú eres real. Señor, tú eres real, tú eres grande, poderoso, y tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Porque te fallamos, pero inmediatamente, Señor, reconocemos y nos postramos delante de ti. Y te pedimos perdón y tú inclinas tus oídos. Tú eres Yeshua, Adonai, tú eres el Dios eterno, el alto, el sublime. A ti sea la gloria, Señor, como
país estamos en tus manos, como ciudad, desde este valle de Veraca, Señor, tú has abierto la puerta para que podamos bendecir en tu nombre las vidas y que tú restaures y que tú sanes y que tú libertes, Señor. Por eso estamos aquí en Vencedoras, Padre, para decirles que no hay nada ni nadie como tú, Señor, un Dios que perdona, un Dios bueno y que su misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y aquí estamos desde Plaza Hadassah, en mi amado Valle de Veraca, La Vega, agradeciendo a Tirosh, a Espacio Integral, R Fotografía y en esta nueva temporada en Vega TV Nacional, sábados y domingos, donde esta palabra viene como un bálsamo, porque así me lo testifican y esa es la encomienda, esa es la asignación de dar buenas noticias, aún en este mundo que vemos que hay un caos. El Señor nos tiende su mano y nos dice: sígueme, ven a mí, que conmigo te voy a hacer pescador de almas para que me conozcan. Amén. Y hoy nosotros estamos felices porque en las conexiones que el Señor hace, Él es que trae y hace como Él quiere, porque Vencedoras tiene un dueño absoluto que se llama Jehová. Y nos ha traído a una persona que quiero muchísimo y que tengo la gran bendición de compartir siempre con él, con su esposa, y sé que lo va a usar el Señor con poder, porque su boca hoy se convierte en una trompeta de bendición para ti y para mí. Estoy hablando del pastor Sandy Paulino. Bendiciones, Sandy. Dios te bendiga, hermana Miguelina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. El de Cristo Jesús sea siempre con usted. Amén. Y con cada uno de los que siguen este programa cada semana. Es un verdadero honor estar aquí. Es un verdadero placer compartir la palabra contigo, especialmente tía Migue, a quien he aprendido a amar con un corazón tan hermoso como tienes, tan dada a la palabra de Dios, a que la palabra de Dios llegue. Y siempre orando por nuestro pueblito, nuestro Valle de Veraca, como dice. Amén. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes hoy. Amén. Hoy quiero compartirte una palabra porque hace un tiempo ya estuvimos por aquí, ya hace un año que estuvimos por aquí. Hace un año. Y acabamos de recién llegar de Estados Unidos, mudándonos aquí. Y hoy quiero como meditar un poquito en lo que Dios ha venido haciendo a través de nosotros y qué hace Dios cuando nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestra vida en las manos del Señor. Aleluya. Cuando nosotros decimos: heme aquí, Señor. Wow. Heme aquí, Señor. El Señor Jesús dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra llegó a mi corazón hace ya unos 16 años, cuando escuché el mensaje del evangelio tan claro en mi corazón, en mi mente. Y yo dije un día: Señor, yo quisiera servirte, pero no quiero servirte como te sirve todo el mundo. No quiero ser uno más. Aleluya. Sino que yo quiero ser uno. Y yo recuerdo una serie que el difunto Billy Graham que él predicaba bajo el título Por tan solo uno yo voy. Amén. Y yo dije: por tan solo uno no, yo quiero ser uno. No quiero ser uno más, porque uno es algo distinto. Uno más es uno que se suma.
pero cuando tú eres uno, tú haces la diferencia. Así es. Y yo lo que quería era hacer la diferencia, lo que he querido es hacer la diferencia para que Dios haga su voluntad en mí. Pues yo he venido caminando todo este año aquí en la República Dominicana, básicamente aprendiendo a caminar de nuevo en el Evangelio. Aleluya. Aprendiendo a ver cómo son las cosas, cómo se hacen las cosas, cómo deben hacerse. Aleluya. Porque muchas veces nosotros entendemos que se deben hacer de una forma, de una manera, o pensamos que la manera en como yo conozco es la manera correcta, pero así no es. No porque tú te sepas el álgebra de arriba abajo y te conozca la Biblia entera, quiere decir que Dios solamente puede trabajar contigo, sino que hay una manera en cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y cuando tú dices, Señor, heme aquí, aleluya, envíame a mí, hay algo que se detona en tu corazón, que se detona dentro de ti, que cambia todo tu ser, que ponen prioridades las cosas que en realidad necesitan ser prioridad en tu vida y que te ponen enfoque en lo que en realidad Dios quiere para contigo. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra de Jesús, de que vayamos por el mundo enseñando este evangelio, haciendo discípulos, eso fue algo que despertó en mí este gran anhelo de poder enseñar la palabra de Dios. Amén. Y yo reflexionaba esta tarde, como todos los días, casi siempre hago una reflexión. Y yo escojo la palabra del día que me sale mayormente en el Bible app, siempre lo utilizo y medito y le digo, Señor, habla a tu pueblo. La meditación hoy fue muy personal para mí, porque fue con la escritura con la cual yo conocí al Señor o reconocí al Señor. Santo. Porque yo me crié en la iglesia grande y yo allí hice todos los votos que había y por hacer, yo participaba todos los domingos, sea como sea, pero nunca conocí a Dios. O sea, yo oía de Dios, yo escuchaba de Jesús, pero no lo conocía, porque había siempre alguien que estaba en el medio. Pero cuando ese alguien fue quitado, entonces yo entendí la palabra, cuando el Señor me dijo, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Aleluya. Yo tenía un cansancio físico, un cansancio espiritual, yo no quería la vida, yo no quería seguir. Yo decía, yo estoy trabajando para estar cansado. Esta vida a mí no me hace sentido. Tenía una familia hermosísima en donde todo el mundo, todo el que me conoce, la envidiaba. Decía, tú lo tienes todo. Sin embargo, yo me sentía vacío. Yo me sentía vacío porque para mí nada tenía sentido hasta que yo escuché esa palabra. Aleluya. Cuando yo escuché esa palabra, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, todo el que está cansado. Si estás cansado, vení a mí, dijo el Señor. Entonces yo me puse a meditar en eso en el día de hoy y yo decía, wow, Abraham en ciertos momentos se sintió cansado. El profeta Elías le dice al Señor, ya estoy cansado, he sentido un gran celo por tu palabra. David dice, ya yo no quiero seguir más con esto. Vemos a Jesús en el Getsemaní, dice, Padre, si hay otra forma, así es, por favor hazla, o sea, lo estoy poniendo en mi palabra. Pasa de mí esta copa. Porque lo grande del llamado de Dios no es tanto el llamado, es tú rendir tu voluntad. Porque para mí era más fácil yo quedarme en Estados Unidos, 35, 36 años viviendo allá, yo había hecho toda mi vida por allá, tenía todo lo habido y por haber, y podía hacer como hacen muchas personas. Yo podía hablar con cualquier amigo para levantar una iglesia, incluso tuve ofertas de pastorear iglesia. Yo soy de lo que, no por arrogancia, pero yo creo que tengo todas las cualidades que necesita una persona para pastorear una iglesia. Creo que tengo el conocimiento, el liderazgo y todo eso. Pero con todo eso, y creo que también tengo el amor para las personas, pero creo que con todo eso me falta lo más importante, y es el llamado.
sin el llamado no se puede. Contra Así el es. llamado no se puede. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo sé que tú me traíste a la República Dominicana y yo sé que tú no me traíste aquí a pastorear una iglesia. ¿A qué yo vine? Y el Señor me recordó la palabra y me dijo, ¿qué fue lo que tú me contestaste cuando yo te llamé? ¿Qué me contestó Abraham cuando yo lo llamé? ¿Qué me contestó Isaac cuando yo lo llamé? ¿Qué dijo David cuando yo le hablé? O sea, cuando Dios habla, la única respuesta es, heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Y hoy yo te digo que cuando tú le dices al Señor, heme aquí, no es que todo va a ser un baile de color de rosas, ni que va a ser todo hermoso, pero no va a haber nada más hermoso en tu vida que tú caminar en el propósito de Dios. Así es. Te vas a sentir solo, porque le digo, me he sentido solo en estos últimos días, pero no es porque me han abandonado la gente, es porque el Señor me tiene solo, porque el Señor quiere que yo haga otros trabajos que necesito hacer. Amén. Porque necesito la quietud, necesito el silencio de Dios para entender el silencio de Dios. Es un trabajo que quiero hacer y que anhelo hacer, pero quiero hacerlo que la gente pueda entenderlo. Que la gente pueda entender de que Dios aún sigue hablando, porque hay personas por ahí que dicen que Dios hizo 400 años de silencio. Entonces, ¿qué hacemos con la profecía de Daniel? Cuando profetiza los 5 imperios que vienen en los tiempos de esos 400 años de silencio. Donde Daniel dice, estos 4 imperios van a traer estrago, pero viene un 6º imperio que viene como una roca descendiendo desde la montaña, que da con ímpetu contra ellos y los derriba. Cuando recordamos la historia de que básicamente los romanos asumieron esos imperios, desde el imperio medo-persa hasta el imperio romano, ellos lo asumieron, básicamente los absorbieron y se volvieron un solo imperio, que era lo que representaba la estatua de Nabucodonosor. ¿Y quién destruye el imperio romano? Cristo Jesús, Amén. La roca que los constructores desecharon. Así es. Entonces no hubo tal silencio. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? Es que cuando tú más callado estás es cuando más fuerte suena tu voz. O sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando entendemos el llamado de Dios, cuando venimos y decimos, heme aquí, Señor. Porque la diferencia la hacen aquellos que entienden que no es decir, sí, Señor, yo iré. Así es. Porque hay 2 hijos que el padre lo envía a hacer una obra y uno dice, sí, Señor, yo iré y no va, y el otro dice, yo no voy, y después dice que va. Pero no es lo mismo cuando tú dices, heme aquí, Señor. Y es el peso que yo siento en mi corazón ahora, que la iglesia de Jesucristo, especialmente nosotros los veganos, están pasando muchas cosas y somos el corazón del país. Están pasando muchas cosas a nivel del mundo entero. Yo siento que Dios de aquí, de La Vega, de este valle, va a sacar hombres y mujeres que van a llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Pero no va a llevar una palabra cualquiera, sino una palabra de aquellos que van con la unción de esos que dijeron, heme aquí, Señor. Así es. Porque en ninguna parte de la Biblia vemos que aquellos que respondieron al llamado de Dios con esas palabras han pasado trabajo. O sea, sufrieron aflicciones, pero las aflicciones que sufrieron fueron más por el celo de la palabra de Dios que por lo físico, porque ya lo físico a ti no te importa. Cuando tú dices, heme aquí, amiga, cuando dices, heme aquí, Señor, ya lo físico, tus necesidades no importan, tus carencias no importan, tus deficiencias no importan. Aleluya. Porque tú sabes quién te tiene en la mano. Aleluya. Tú sabes en manos de quién está, quién es tu abrigo, con quién estás caminando. Y es una anécdota muy hermosa porque yo miro a David caminando en el Salmo 23 y yo lo veo caminando por el valle de sombra de muerte. Y lo veo caminando tan confiado. Digo, pero ¿por qué la confianza? O sea, ¿en qué te basas para tener la confianza de caminar por un valle oscuro, un valle de tiniebla, un valle de sombra,
y caminando con tanta confianza. Y entendí una palabra que me vino al corazón, y es que donde hay sombra es porque hay una luz detrás. Aleluya. Entonces, si tú reconoces que la luz está, pues tú caminas confiado. Y yo creo que esa es mi confianza en venir a la República Dominicana, en querer hacer la voluntad de Dios, en no querer sucumbir ante las ofertas del hombre, a que usa hombres buenos, hombres de Dios y mujeres de Dios que dicen, tú tienes que pastorear una iglesia, tú tienes que ser pastor porque tú tienes el corazón de pastor, tú tienes el conocimiento. Y yo le digo, yo todo eso lo entiendo. El problema que me pasa es que me falta una sola cosa. El llamado. El llamado. Sentir el llamado de Dios. Wow. Y eso significa, Sandy, oyéndote hablar, significa que cuando tú asumas el compromiso, cuando tú sientas el llamado, lo vas a hacer para agradar al Señor. Amén. Amén. Porque es mi intención ser uno, no ser uno más. Y Amén. Para eso yo tengo que seguir la voz de Dios. Claro. Yo tengo que seguir escuchando la voz de Dios y es mi consejo para todo aquel. Hay muchas personas que tienen llamado y salen antes del tiempo a ejercer ese llamado y tú lo ves que es una lucha constante y no hay un crecimiento, no hay un desarrollo personal o espiritual en la persona. Y es porque un niño que nace a tiempo hay que ponerlo en un lugar especial para que pueda hay que darle más cuidado. Desarrollarse. Sí. Entonces, cuando usted tiene un llamado, usted tiene que esperar a que el tiempo de Dios dé las señales de que ese llamado es tiempo de que usted salga. Porque Jesús, a los 12 años, cuando hablaba con los sacerdotes, hablaba como que el que tenía conocimiento de todas Amén. las cosas. Jesús le dice a sus padres, a María y a José, dice, en las cosas, en los negocios de mi padre, no es necesario estar. Así es. O sea, Jesús estaba seguro de quién él era. Entonces, ¿por qué tiene que esperar los 30 años para ejercer el ministerio? David fue ungido ante sus hermanos y los ancianos de Judá como rey de Israel. Pero David tuvo que esperar 16 años para recibir la corona de Israel. Abraham, Dios le hace una promesa y dice, tu descendencia va a ser tan numerosa como la arena del mar. Así es. Cuenta las estrellas a ver si tú la puedes contar. No pudo. O sea, así de numerosa será tu descendencia. Pasan 10 años y no pasa nada. Pasan 13 años y Sarai se desespera y dice, toma Agar mi sierva, que quizás de ella yo tenga descendencia. O sea, no era Abraham que iba a tener descendencia, era ella, era Sara. Pero Dios le dice, no te preocupes, que en Sara será tal descendencia. Así es. Dios le repite la misma promesa que le hizo a Abraham, se la repite a Jacob, se la repite a Isaac, le dice, esta tierra en la que estás, te la daré a ti y a tu descendiente, pero en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, y por eso es que tenemos que crear ese tiempo, ese hábito de estar en silencio con Dios, de escuchar el silencio de Dios. Porque Elías quería huir de todo y se fue a una cueva y vino un terremoto, vino un viento fuerte. Y ahí no estaba Jehová. Dice que Jehová no estaba. Así es. ¿En dónde estaba Jehová? En el viento apacible. En el viento apacible, ese silbo apacible. O sea, en la quietud, en la tranquilidad, allí estaba Jehová. Cuando nosotros logramos apagar y bajar el volumen a todas las cosas que están a nuestro alrededor, entonces nosotros podemos escuchar el silbo apacible. Así es. Y yo creo que nosotros estamos más pendientes de los sonidos que están a nuestro alrededor, de las bocinas que están sonando, que los hijos, que los problemas, que mi esposo, que mi esposa, que debo el carro, que debo la luz, que tengo que pagar esto, que tengo que ir allí. No, que mira que aquella iglesia está creciendo, no, que mira que esto, que mira el ministerio de fulano, que mira... Competencia.com. La competencia número es increíble. Sí.
Entonces no apagamos la bocina para escuchar la voz de Dios. Yo creo que esta palabra de Jesús de ir y hacer discípulos, lo primero que tiene que enseñarnos nosotros es el carácter de Jesús. Amén. La paciencia que él tuvo para esperar el tiempo de Dios. Para esperar en el tiempo de Dios. Aun cuando él fue a la boda de Caná, María le dice, se le acabó el vino. Y él le dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Pero nosotros queremos salir corriendo antes de ti. Yo le decía a alguien, yo no me niego a que un día, si Dios me dice que pastoree una obra, yo no me niego a hacerlo, porque fue el que me llamó. Pero él tiene que decírmelo a mí, no que me lo diga un hombre. O sea, pero que tú eres muy arrogante, porque entonces, ¿cómo Dios te lo habla? Digo, como me ha hablado hasta el día de hoy. Así es. Porque Dios me ha hablado hasta el día de hoy, a mí mismo. A Él través habla. de la escritura. Y él habla A audiblemente. través de señales, Así a través es. de sueños. Dios no ha dejado de hablar, hermano. Dios no ha dejado de hablar un segundo. Lo que hemos dejado de escuchar hemos sido nosotros. Pero Dios no ha dejado de hablar. Cuando Dios quiere algo con alguien, Dios le va a hablar. Así es. Dios le va a decir, hay momentos en donde mucha gente quiere profetizar, pero yo creo que para mí lo más difícil es cuando yo tengo que darle una palabra de parte de Dios a alguien. Porque eso me da a mí entender dos cosas. Número uno, no estás prestando atención a lo que Dios te está diciendo a ti en lo personal. Porque yo no creo que en estos tiempos debe de haber necesidad para un mensajero. El mensajero es el Espíritu Santo. Lo tiene usted, lo tengo yo. Amén. Entonces, no hay necesidad de que Dios te envíe un mensaje con alguien. O no estás prestando atención a lo que Dios te está diciendo, o te está yendo por el camino equivocado. Estás oyendo otras voces y Dios quiere que tú escuches su voz. Muchas veces cuando Dios da un mensaje, mayormente da un mensaje de aliento para decirte, yo estoy contigo. Yo sé que están sonando muchas cosas y que hay muchas tribulaciones, pero yo solamente quiero afirmarte de que yo estoy contigo. Amén. Pero hay personas que solamente andan buscando profetas, que viene don fulano de tal, que el profeta fulano, y pagan miles de pesos para ir a verlo, pero no se sientan un momento con la palabra en la mano y le dice, Señor, háblame. No se sientan en el servicio del domingo cuando el pastor está predicando con una libreta en la mano, tomando nota para ver qué el Señor está hablando a tu corazón. Porque yo soy de lo que creo que dentro del mensaje del pastor hay un mensaje para mí personal. Claro que sí. El pastor está predicando para toda la congregación, pero yo no soy toda la congregación. Hay algo que Dios quiere para conmigo solo y yo sé que Dios me quiere dar un mensaje a través del mensaje del pastor. Hay una palabra que es para mí y esa palabra se detona dentro de mí y me provoca levantarme y salir a caminar en la voluntad de Dios, seguir buscando la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta hoy en día nosotros los cristianos, es reconocer quiénes somos. Yo recuerdo el aniversario de la hermana Providencia, Divina Providencia. Divina Providencia estaba hablando y ella decía que ella conocía su identidad y que ella hablaba así porque ella sabía que dentro de su ser ella era divina y era una providencia para donde quiera que llegara. Aleluya. Porque esa era su identidad. Amén. Y yo creo que nosotros debemos conocer nuestra identidad. Jesús sabía quién era. ¿Quién era su padre? ¿Quién él era? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su enfoque? Porque muchas veces Satanás quiere que nosotros salgamos a la obra antes del tiempo o después del tiempo. Así es. Él te va a poner esa prueba y va a hacer de que tú dudes de lo que Dios te ha llamado. Hay un largo camino que recorrer, pero tienes que caminar de la mano del Señor. Yo soy de los que pienso que David fue lo que fue. Para mí el hombre más pecador de todos los hombres que Dios usó, pero fue el hombre más maravilloso aparte de Jesús, porque David llegó a reconocer Así es. la voz de Dios.
Y cuando él entendía de que él, yo hice un análisis y dije que David había fallado 7 veces, pero las 7 veces falló, fue el mismo fallo repetida en 7 diferentes formas. David falló no a la obediencia de Dios, sino a oír la voz de Dios 7 veces. Y por eso cometió pecado. Pero cuando a él se le recordó de lo que había hecho, se arrepintió y enmendó sus pecados, enmendó su falta. Porque Dios nunca nos va a dejar solo. No. David siempre tuvo a alguien que le dijera: estás haciendo la cosa mal. El pecado más garrafal que cometió David fue el del censo, y su general le decía a su hombre de confianza, Joab le decía: no lo hagas, porque tú nunca has censado el pueblo. Tú siempre has contado ¿con quién? Con la presencia de Dios. Aleluya. Pero como nosotros somos gente inmorales, contamos el adulterio como el pecado peor que cometió David. Tenemos que aprender a saber distinguir cuáles son las cosas que nosotros hacemos mal. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Esa es una gran diferencia, porque entre lo bueno y lo malo sabemos. Así es. Yo sé que si esto no es mío y yo me lo llevo, estoy haciendo algo malo, porque yo sé que esto no es mío. Pero lo casi bueno, pues eso se ve hermoso. Eso se ve muy aperitivo. Mi papá decía apetecible. Ajá. Y uno siempre, eso te va a atraer. Sí. Y lo casi bueno es la cosa que más atrae. Wow. Uno día a día se va a encontrar con ese tipo como hombre, especialmente como hombre de ministerio, tú siempre te vas a encontrar con esas tentaciones. Así es. Pero recuerda que hay una diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. Para mí lo bueno es, yo tengo mi esposa, y el yo pasar tiempo con ella para mí es la bendición más grande. Gloria a Jesús. El yo sentarme con ella es la bendición más grande. El poder tener una conversación con ella, poder hablar con ella del tema que sea. Nosotros hablamos del tema que sea, no importa. Para mí eso es lo más. Para mí no hay secreto entre mi esposa y yo. Y hay hombres que dicen: yo no le puedo decir mi secreto a mi esposa porque... No, hombre, no. Si mi esposa tiene la clave en mi teléfono y ella entra y sale cuando quiera. ¿Por qué? Porque eso me hace dormir a mí tranquilo. Si ella está en paz, yo estoy en paz. Entonces así tenemos que ser con Dios. Porque cuando uno reconoce, Pastor Sandy, de dónde el Señor sacó a uno, el Señor le pone un identificador. Si es de la mentira, vas a identificar la mentira al vuelo. Si es del engaño, vas a identificar el engaño. Si es de tantas cosas que nosotros sabemos que no agradan a Dios y que nos ponen enanos, entonces ahí es donde nosotros, que sabemos que no hay con qué pagarle al Señor su gracia, su favor, esa misericordia, ese ir a la cruz por mí, por mis debilidades, por mis flaquezas, por mis bajezas. Entonces, cuando ya somos libres en el Señor y el Espíritu Santo nos revela, ya no hay que ni siquiera, como dice la palabra, recordar las cosas pasadas, porque Él las hace nuevas. Y que las cosas pasadas ya no te atraen. Y no nos atan. Tampoco. Porque es que Él nos hace libre. Amén. Y que cuando Jesús viene, cuando tú dices: heme aquí, Señor, Santo. todas las cadenas, todo lazo, toda cuerda que te ataba a algo del pasado, se rompe. Mira, Sandy, te escucho y vuelve el Señor: heme aquí y heme aquí. Y qué bendición tan grande es
seres humanos comunes y corrientes, como somos nosotros, como es usted que está ahí, que a lo mejor piensa, wow, hay que hacer un doctorado para entender la palabra, o hay que hacer esto o aquello. No, lo único que usted y yo tenemos que hacer es disponer nuestra mente y nuestro corazón a que Él venga y nos revele su palabra. Esto no es por conocimientos humanos, ni por sabiduría de hombre, ni porque a lo mejor Sandy se haya graduado en Harvard y haya hecho una maestría de hebreo, arameo. No, él sencillamente entendió esa palabra. Heme aquí. Y recuerdo que en el año 1987 me invitaron a un grupo de oración, un joven que se llamaba José Lescano, que tuvo cáncer en el cerebro con apenas 21 años. Wow. Y comenzamos lunes por lunes, pero ya al año siguiente yo vengo a vivir aquí, a Alpes, en el año 88, y comenzamos con la mujer que el Señor puso en mi vida para irme instruyendo en la palabra. Comenzábamos todas las noches a leer la Escritura, mi esposo, doña Telma, y la persona que ayudaba a doña Telma, Altagracia. Leíamos una porción de la palabra, orábamos, y así pasaron varios años, pero yo no había entendido el heme aquí. Y me regalaron un CD de Juan Carlos Alvarado, que tiene una de las adoraciones más hermosas. Dame de beber de tu agua, Señor. Necesito esa agua. Iba subiendo esa loma, Sandy, y justo en la misma cuesta de la loma, bien pronunciada, yo oigo esta voz que me dice: Miguelina, hasta hoy. Yo miro para todos los lados y no veo a nadie. Y volvió esa voz audiblemente y me dijo: Miguelina, hasta hoy. Me estoy poniendo loca. Y yo, cuando oí esa voz, no tuve más remedio que parquearme a la derecha, apagar el carro. Y es inexplicable lo que yo sentí en todo mi ser, porque la presencia de Dios es irresistible. Y recuerdo que cuando pude manejar, llegué a Alpes, donde estaba también doña Telma, que vivía con nosotros, y le dije: doña Telma, me acaba de pasar esto, tenemos que buscar una iglesia, no sé si en Macorís, en Moca, en Jarabacoa, en La Vega, en Santiago, pero el Señor me dijo: Miguelina, hasta hoy. Y yo entendí que el hasta hoy era hacer mi voluntad y no la de Él. Y recuerdo que en el cuidado del Señor, pues nos trajo una iglesia de sana doctrina, donde se habla la palabra, donde nuestros pastores son personas íntegras, y uno va día a día caminando con el Señor, no importando la circunstancia, porque decías hace un momentito que esto no es color de rosa, esto es color de Cristo, y tenemos que oler a Cristo, y tenemos que representar a Jesucristo, y tenemos que decirle a la gente que somos las manos de Jesús, los pies, la boca, la mente, el corazón, pero solamente eso se logra diciéndole a Él: heme aquí para que tú vivas en mí y yo no haga lo que yo quiero, aunque muchas veces te fallo, pero tú eres fiel y justo cuando yo voy, como hizo David, a reconocer que solamente en Él es que nosotros podemos.
Y quiero de verdad felicitar al pastor Sandy, a su esposa Josefina, porque muchas veces no nos damos cuenta que dejar la tecnología, la comodidad, los carros tan confortables, los hijos, el trabajo duro que tuvieron ustedes, porque... El estilo de vida. Claro, o sea, tu estilo de vida que fue de trabajo, de todo, y venir y entender, heme aquí, entonces hay un propósito. Lo más grande para mí fue el yo depender de que ya yo no dependo de mí. Entender que ya no se trata de, bueno, yo estoy trabajando, yo sé cuánto yo me voy a ganar al final del mes. No, yo tengo que depender de Dios. Ahora yo me voy a un país nuevo, aunque conozco la República Dominicana, aunque soy dominicano, soy nacido aquí, pero yo me fui de aquí con 12 años. ¡Wow! Yo no conocía el país, básicamente. Yo regreso al país y es un país totalmente distinto del cual yo me fui. Es una cultura totalmente diferente a la cual yo me estaba creando cuando me fui de este país. Y dejar todo allá, en donde ya yo había hecho mi vida, me había realizado, estaba prácticamente bien. Y decir, Señor, heme aquí. Yo recuerdo que en el mes de marzo estuve en Costa Rica y cuando venía de camino, venía escuchando una alabanza de David Berrío, creo que se llama, que dice una ofrenda, que me había dado una ofrenda agradable a ti. Uh-huh. Y ahí, Dani Berrios. Exacto. Y ahí yo dije, Señor, esa es la palabra que tú necesitas escuchar de mi corazón. Wow. Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti. Digo, ya no peleo más. Aleluya. Ya no me resisto a que soy un mantenido. Soy un mantenido, yo dependo de ti. Yo dependo de ti para lo que sea. Y no es que estoy diciendo, no, que invítame a que ofrenda. No, Dios me ha dado la bendición de que donde quiera que vamos, nunca recibo ofrenda. No porque un pastor me dijo que eso era orgullo. Digo, no. Es que Dios tiene un trato conmigo. Dios me provee y me ha provisto. Dios me dio una carrera, la cual yo no necesito de la palabra de Dios, de que me estén dando ofrendas, sino de yo depender de Dios. De que si tú me llamas, es porque Dios puso en tu corazón de que hay una palabra en mí, que Dios depositó en mí, para traerla a tu pueblo, para que Dios bendiga a ese pueblo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo recibo la ofrenda y la siembro en el ministerio. Aleluya. Pero yo me quedo con el sobre. Digo, déjame un sobre. Porque el sobre me sirve para yo orar. Para tener un enfoque de oración por esa siembra. Amén. Para que sea el Señor bendiciendo y levantando hombres y mujeres, porque la mies es mucha. Así es. Y los obreros pocos. Necesitamos que la iglesia de Jesucristo, aquellos que han creído, como dice esta palabra, que a los que creyeron y fueron bautizados, ese grupo digan, heme aquí, Señor. Que puedan encontrar la valentía de decir, ¿sabe qué? Heme aquí, Señor. Yo no sé mucho, porque yo les digo a usted la verdad, yo no sé mucho. Yo lo único que sé es que Él está allá arriba. Aleluya. Y que Él me guía. Yo lo único que sé es que dependo de Él. Amén. Desde el aire que respiro hasta el vaso de agua que me tomo. Gloria a Dios. Desde el momento en que pongo mi cabeza en la almohada hasta el momento que tenga que quedarme el día entero parado o la noche entera parado. Yo lo único que sé es que Dios es mi proveedor. Somos dos. Y al que Dios
Es su proveedor. Así Nada es. le falta. Amén. Sabes que siempre yo digo, cuando vemos campañas evangelísticas que son maravillosas, vemos que hay campañas de sanidad, de liberación, pero mi oración, eso es muy particular de Miguelina. Mi oración es siempre, Señor, que las personas que vengan aquí no tengan un encuentro emocional, sino, como dice esa adoración del mismo Juan Carlos Alvarado, no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo. Porque cuando nosotros nos encontramos con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque uno quiera, Sandy, no puede volver a ser igual. Aunque uno quiera, muchas veces yo le digo a mis hijos y a las personas que están cerca de mí, que el Señor ha puesto, ha puesto unas hermanas, unas amigas a mi alrededor tan especiales para mí y personas así como ustedes. Y de verdad yo muchas veces quiero preocuparme. Yo quiero preocuparme. Yo quiero preocuparme porque qué preocupación debo de tener. Y no me llega la preocupación. No puedo. Te entiendo perfectamente. Sí, no puedo. O sea, yo no sé mañana. Yo sé ahora que nos estamos, tanto el pastor Sandy como yo, deleitando a través de la palabra y de los testimonios. Amén. Porque hemos aprendido, como dijo Nabucodonosor, que tenemos que testificar. Me conviene que yo declare, conviene que tú declares, Sandy, que tú antes, 30 y tantos años atrás, lo tenías todo, pero faltaba la pieza maestra que solamente puede poner a mover nuestra vida conforme al Señor que se llama Jesucristo. O sea que llega un momento en la vida del hombre donde el hombre siempre está trabajando por un sueño, pero debido a los compromisos no puede alcanzar ese sueño. Y cuando logra poner esos compromisos en una balanza y domarlo y acorralarlo al punto de que ya puede manejarlo, comienza a trabajar para los sueños. Y yo estaba precisamente en ese momento, en donde ya todos mis compromisos fuertes habían pasado. Solo me quedaba mi hijo más pequeño en la universidad y él estaba prácticamente, por su inteligencia y su sabiduría, pues él no tenía mucho compromiso. Y yo dije, de aquí en adelante pues nada más trabajo para mi retiro, para retirarme tranquilo. Y me vino una palabra que fue mi hija que me la dijo, Minatán, esa es Minatán. O sea que Dios siempre tenía un profeta para decirle a la persona cuando se te olvidaba algo de parte de Dios. Así es. Esa es Minatán, esa es mi hija. Y ella me dijo, papi, ¿tú te Jennifer. recuerdas? Sí, Jennifer. ¿Tú recuerdas que tú dijiste que a los 10 años, que cuando Alexander se retirara, cuando Alexander se graduara de la universidad, Alexander es mi hijo más pequeño, tú ibas a retirarte? Sí. Tú sabes que él estaba supuesto a graduarse el año antepasado, pero por la pandemia y todo eso, él no se graduó. O sea, tú estás en el tiempo que tú le dijiste a Dios que te ibas a retirar. Dios no se olvida de lo que nosotros le pedimos. Amén. Lo que nos olvidamos somos nosotros de trabajar para eso que le pedimos.
de prepararnos para aquello que nosotros le hemos dicho a Dios que vamos a hacer. Amén. Por eso es que cuando yo recordé esa palabra, yo dije, Señor, ya no peleo más contigo. Yo venía en ese avión de Costa Rica y yo dije, recordé esa palabra de, heme aquí, Señor. Porque no vale la pena retrasar el tiempo de Dios. Y desde que llegué, empecé a investigar sobre el trabajo que estamos haciendo ahora, de escribir sobre ese silencio que Elías escuchó cuando estaba en la cueva. Porque como decía ahorita, las emociones pueden ser todo eso que Elías sintió, pero el silbo apacible te quita las emociones. Así es. Entonces, el silbo apacible viene siendo esa, quita de mí todas emociones, todo fuego momentáneo, y permíteme entrar en esa quietud, en esa paz, en esa tranquilidad. ¿Sabe que estaba pensando eso? Que es que el Señor quiere que nosotros vivamos en su reposo. El llamado de Dios para nosotros, aleluya, es: mi siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho mucho te pondré. ¿Qué sigue después de ahí? Entra en el gozo de tu Señor. Me gusta como dice la versión Pachita: entra en el gozo de tu Señor. Wow. Cuando entramos en el reposo del Señor, en el gozo del Señor, no hay cosa más hermosa que esa. Amén. No hay cosa más maravillosa que esa. Gloria no a Jesús. No hay nada como estar en la presencia de Dios. Amén. Y de verdad que particularmente cuando yo oigo hombres temerosos del Señor, amantes de que el Señor haga cosas maravillosas en su vida, entonces yo digo, gracias, Señor. Gracias. Y lo voy a hacer al revés hoy. Voy a orar por Sandy. Amén. Porque yo sé que el Señor tiene grandes propósitos. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos está este varón, este hombre, Señor. Gracias. Un hombre, Señor, que te ha dicho, heme aquí. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tú sigas, Señor, de su mano, dándole sabiduría de lo alto, estableciendo tu gloria en su vida, Señor, en la de su esposa, sus hijos, y que él pueda empapar, Señor, a otros de esto que tú le has dado, y que su testimonio llegue a las naciones, Señor, para gloria de tu nombre. Síguelo usando, Señor, y sigue tú siendo su Adonai, el dueño de todo, el dueño de su vida, el dueño, Señor, y Señor de la vida de él, para que él pueda seguir adelante. Síguele dando, Señor, palabra, y sigue, Señor, poniendo en su mente lo que tú quieras que él escriba para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias. Es un honor haber tenido acá al pastor Sandy, y solamente podemos entender el heme aquí cuando tenemos sed y hambre de decirle, Señor, sé tú el dueño de mi vida. Ya yo no quiero seguir, ya lo he intentado todo, lo tengo todo, pero me falta todo, que eres tú. Dile al Señor Jesús que entre a tu vida, que tú le entregas su corazón, para que Él haga conforme al propósito desde antes de estar en el vientre de cada madre que está ahí, y ser verdaderamente llamados cada uno de nosotros sus hijos. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. Fortalece el corazón, dile a Dios algo.